Soy Julio Balana, del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, y hoy voy a intentar explicar qué es lo que provocó el apagón en España el 28 de abril de 2025. Bueno, entonces, ¿qué causó el apagón? Bueno, pues según se dice en el informe sobre el incidente eléctrico de la CNMC, publicado el 18 de marzo del 2026, el sistema eléctrico disponía en el momento del incidente de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos suficientes para garantizar el suministro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues de acuerdo a los informes de la CNMC y al de ENTSO-E, que es la Asociación Europea de Operadores de Redes de Transporte, que publicó el 20 de marzo, el apagón del 28 de abril de 2025 de la red eléctrica española fue el resultado de múltiples factores interrelacionados: fluctuaciones de tensión, fenómenos oscilatorios, desconexiones generalizadas de generación en España, en particular de recursos basados en inversores, seguidas de una cascada de desconexiones por sobretensión. Finalizó con una pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el área síncrona de Europa continental. ¿Y todo esto qué significa? Pues voy a intentar explicarlo de una forma clara y sencilla. Pero primero, muy brevemente, les voy a dar una pizca de electrotecnia. Nos ayudará a comprender más adelante algunos de los conceptos que se van a desarrollar. En el sistema coexisten la potencia activa y la potencia reactiva, que es debida al desfase entre las ondas de tensión y de intensidad. Esta potencia reactiva puede ser producida por inductancias, que son reactancias de transformadores, y que en las líneas de transporte reduce la tensión en la red. Este tipo de energía reactiva es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad que circula por las líneas. También pueden ser potencia reactiva capacitiva, producida por las capacitancias o condensadores. En las líneas de transporte aumenta la tensión en la red y depende fundamentalmente del cuadrado de la tensión. Las líneas eléctricas de alta tensión se modelizan mediante una combinación de condensadores o capacitancias y de reactancias y resistencias. Existen dos modelos, que es el modelo en pi y el modelo en t, pero para lo que nos atañe no es necesario profundizar en ninguno de ellos. Así pues, las líneas son una combinación de condensadores y de inductancias. ¿Qué es lo que ocurre al bajar la intensidad en la línea? Pues bueno, cuando se desconecta carga o generación, disminuye la intensidad de la línea. Hemos visto que la energía reactiva inductiva depende del cuadrado de la intensidad, con lo cual disminuir esta se vuelve mucho más pequeña que la energía reactiva capacitiva. Esto tiene un efecto de que aumenta la tensión en la línea. Quedémonos con este concepto básico. Al disminuir la intensidad en la línea, aumenta la tensión en la misma. Después de esta breve introducción electrotécnica, procedamos a ver algunas de las conclusiones del informe final sobre el incidente en la red eléctrica que ha hecho ENTSO-E. En el sistema hubo algunas oscilaciones previas al colapso. Entre las 12:03 y las 12:08 se produjo una primera oscilación con una frecuencia dominante de 0,63 Hz, con carácter local, producida por convertidores, y que afectó principalmente al sistema español y portugués. Entre las 12:19 y las 12:22, otra oscilación interaria con frecuencia dominante de 0,2 Hz, correspondiente al modo continental este, centro y oeste. Los operadores en salas de control de los transportistas involucrados tomaron medidas de mitigación. Las siguientes fueron: reducir las exportaciones españolas a Francia. Dado que la mayor parte de la generación estaba en la parte sur, al reducir las exportaciones hacia Francia se disminuye el flujo en todas las líneas de la red de transporte hacia el norte. También se acoplaron líneas internas del sur de España, lo que originó que la intensidad se repartiera por mayor número de líneas, haciendo que la intensidad en cada una de ellas fuera menor. Y también se cambió el modo operativo del enlace HVDC, es decir, de continua entre Francia y España. Aunque estas medidas mitigaron efectivamente las oscilaciones, su naturaleza hemos visto que disminuyó la intensidad y por lo tanto produjo un incremento del voltaje en el sistema eléctrico como efecto colateral. Tras la mitigación de estas oscilaciones se empezaron a producir diversas desconexiones de generación. A las 12:32 se incrementó la carga en las redes de distribución en 525 megavatios debido a desconexiones de fotovoltaica y eólicas embebidas en dichas redes.
Las grandes desconexiones vinieron a continuación. A las 12:32, un transformador 400-220 kilovoltios en Granada se desconectó por sobretensión, perdiendo 355 megavatios que inyectaba la red. A las 12:33 se produjeron desconexiones en dos subestaciones de 400 kilovoltios en Badajoz, perdiendo 727 megavatios de instalaciones fotovoltaica y termosolar. Varios disparos entre las 12:33:17 y las 12:33:18 provocaron desconexión de generación eólica y solar en Segovia, Huelva, Badajoz, Sevilla y Cáceres, sumando 928 megavatios adicionales de pérdida. El panel de expertos identificó que las protecciones de sobretensión en algunos de estos generadores estaban por debajo de los límites que por ley les eran aplicables. Veamos los efectos de las desconexiones de la generación mencionadas. Si observamos la tensión en la gráfica, vemos que viniendo de una senda ascendente, la primera desconexión de 355 megavatios originó una subida más brusca de la misma. Este hecho se repitió con la segunda desconexión de 727 megavatios y con la tercera de 928 megavatios. Estas subidas de tensiones fueron generalizadas, como se puede ver en los planos de abajo de España, pero se centró principalmente en la zona sur. Vemos cómo podía luchar Red Eléctrica de España contra estas subidas de sobretensión. Los generadores renovables seguían factor de potencia fijo, por lo que no contribuían efectivamente al control dinámico de voltaje. Hay que decir que desde el incidente se ha modificado la normativa, en concreto el procedimiento de operación 7.4, para permitir que los generadores renovables puedan seguir consignas en tiempo real y contribuyan a la estabilización de la tensión en el sistema. A principios de marzo de 2026 ya había 76 instalaciones con una potencia de 6,7 gigavatios que habían superado las pruebas de Red Eléctrica de España y podían prestar dicho servicio. Por otro lado, Red Eléctrica de España dispone de elementos en la red de transporte denominados reactancias, que permiten drenar gran parte de la energía reactiva de la red y por lo tanto disminuir la tensión en la misma. Las reactancias normalizadas son de 150 mVAr en la red de 400 y de 100 mVAr en la de 220. La conmutación de reactancias SUN por parte de Red Eléctrica de España se realizaba manualmente, requiriendo tiempo considerable para tomar decisiones. Muchos de ellos, que podrían haber reducido la reactiva en la red, estaban desconectados en el momento del apagón. Así, en el gráfico de columnas de la parte izquierda podemos ver que de los 4.000 megavoltiamperios reactivos de reactancias disponibles en el sur de España, solo había conectados 1.300. En la lista de la derecha podemos ver que casi todas las reactancias estaban desconectadas. Este hecho era especialmente grave en el sur de España, donde estaban desconectadas el 67,5% de las reactancias frente a solo el 31,1% del resto de España. Pero si estábamos teniendo un episodio de sobretensiones, ¿por qué estaban desconectadas las reactancias? Esto se debe a las grandes oscilaciones de tensión que se estaban produciendo, como podemos ver en la gráfica, donde la tensión sube y baja permanentemente. Esto queda reflejado también en las 4.315 alarmas que hubo en 33 minutos y 17 segundos en los centros de control de distribución y de generación. Algunas eran por sobretensión y otras por subtensión. Esto originó que solo al final Red Eléctrica se decidiera a conectar determinadas reactancias, como podemos ver en la gráfica de maniobras. Vemos que en los últimos momentos intentó conectar 5 reactancias, algunas de las cuales habían sido desconectadas solo unos minutos antes. Esta fuerte inestabilidad en la tensión queda reflejado también en las conversaciones que se han desvelado recientemente entre el Centro de Control de Red Eléctrica de España y los centros de control de diferentes distribuidoras y generadores. En ellas, los operadores de dichos centros de control llamaban para preguntar por las continuas subidas y bajadas de tensión. Y Red Eléctrica de España reconocía que era por la entrada y salida en el sistema de solar. En alguno de los casos, alguno de los operadores dijo que podía llegar a hacer disparar las plantas. Y Red Eléctrica de España respondió que no le daba tiempo a regular la tensión.
El último de los mecanismos que hay para controlar la tensión por parte de Red Eléctrica de España es la utilización de generadores síncronos, que está regido por el procedimiento de operación 7.4. En las restricciones técnicas que estableció Red Eléctrica el día de antes por la mañana, se determinó que debía haber 10 centrales síncronas adicionales a las casadas por el mercado. Por la tarde hubo un incendio en una de ellas y declaró su indisponibilidad para el día siguiente. Red Eléctrica no la sustituyó por ninguna otra. Habrá que preguntarse si las cuentas y los cálculos estaban bien hechos por la mañana o por la tarde, aunque a vistas del resultado parece ser que estaban mejor por la mañana. El día del incidente y cuando ya estaban teniendo lugar este descontrol de tensiones, solicitó la conexión de urgencia de una central de ciclo combinado, que no llegó a conectarse por falta de tiempo. Estas centrales deben drenar energía reactiva cuando la tensión está alta y proporcionarla cuando la tensión está baja. En el informe se dice que hubo generadores síncronos que alcanzaron su referencia Q en menos del 75% de las muestras horarias, que es su obligación, como podemos ver en la gráfica de arriba a la izquierda, probablemente por el descontrol de tensiones que unas veces pedía subir y otras veces bajar la tensión. Hay que decir que desde el apagón, Red Eléctrica de España opera la red en el denominado modo reforzado, en el que conectan muchas más centrales síncronas. Como colofón a esta breve explicación vamos a hacer un resumen de los factores más relevantes comentados. Previamente al apagón hubo varias oscilaciones, cuya mitigación por parte de Red Eléctrica produjo un aumento de la tensión en el sistema. El día de antes se introdujo por la mañana en el programa de restricciones técnicas 10 centrales síncronas adicionales a las casadas en el mercado. Una de ellas se declaró indisponible por la tarde y no se sustituyó. La mayoría de la generación, que era fotovoltaica y eólica, no tenía capacidad de regular tensión por funcionar con consigna fija de factor de potencia. A posteriori se ha permitido su habilitación para control de tensión. La tensión fluctuaba enormemente, con fuertes subidas y bajadas de su valor. Lo anterior produjo que algunas centrales síncronas no siguieran correctamente la consigna, drenando toda la energía reactiva que debían y ayudando a bajar la tensión. Lo mismo sucedió con las reactancias de la red de transporte, operadas manualmente por el centro de control y cuya mayor parte estaban desconectadas en la parte sur de España. Se produjeron desconexiones generalizadas de generación, algunas antes de lo que debían, que aumentaron todavía más la sobretensión, originando nuevas elevaciones de voltaje y nuevas desconexiones. La pérdida de generación culminó con la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el área síncrona de Europa continental, provocando la desconexión del mismo y el apagón total. Espero que esta breve explicación ayude a entender qué es lo que provocó el apagón del 28 de abril de 2025. Soy Julio Balana, del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Muchas gracias por su atención.